Vamos a hablar de la Ley 2/98, Ley de Salud de Andalucía. El Sistema Sanitario Público de Andalucía es el conjunto de recursos, medios, organizativos y actuaciones de las administraciones sanitarias públicas de la comunidad autónoma o vinculadas a las mismas orientadas a satisfacer el derecho de protección de la salud, prevención de la enfermedad y atención sanitaria. El Sistema Sanitario Público de Andalucía tiene como características fundamentales 4. Primera, la extensión de sus servicios a toda la población. Nosotros nos distinguimos. Lo que es la asistencia sanitaria, los servicios que se prestan es a toda la población. Aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema. El sistema se financia con impuestos, básicamente directos e indirectos, porque parte de lo que se recauda por IVA, por impuestos del combustible y demás, se destina a salud. Yo siempre he pensado que es muy interesante que el impuesto de bebidas alcohólicas y el impuesto de tabaco, que a la larga producen enfermedades de tipo hepático, de tipo pulmonar o general, debería repercutir en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, y cuando desgraciadamente la enfermedad ocurre, pues a atenderla, a buscar la curación de los pacientes. Tercera, el uso preferente de los recursos públicos en la provisión de los servicios. Y cuarto, la prestación de la atención integral de la salud, procurando muy altos niveles de calidad, debidamente evaluados y controlados, con los recursos económicos y financieros disponibles. Vamos a hablar ahora cómo se organizan territorialmente los servicios sanitarios y cómo se organizan funcionalmente. Cuando hablamos de organización territorial de los servicios sanitarios dentro de la comunidad autónoma, debemos definir como estructura principal el área de salud. Las áreas de salud se dividen teniendo en consideración diferentes factores, tanto geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, culturales, epidemiológicos, ambientales, las vías de comunicación y demás. Todo esto incluyendo la ordenación territorial. Las áreas de salud no se salen de la provincia donde se ha dividido políticamente la comunidad autónoma. Dentro de las áreas de salud se dividen a su vez en zonas básicas de salud. Las zonas básicas de salud dentro de un marco territorial donde se presta la atención primaria de salud. Dentro de la área de salud es donde se prestan los servicios de atención primaria y atención especializada u hospitalaria. Y cada área de salud se divide en zonas básicas de salud. La zona básica de salud es el marco territorial elemental donde se presta el servicio sanitario. Cuando hablamos de ordenación funcional, estamos hablando de los niveles de prestación asistencial. Vamos a diferenciar. Territorial sería el área de salud y la zona básica de salud. Las áreas de salud se dividen teniendo en consideración múltiples factores y dentro de cada área de salud se divide a su vez en zonas básicas de salud, que es donde se presta la atención primaria y la atención especializada. Y cuando hablamos de ordenación funcional es cuando hablamos de esa prestación de servicios, la primaria o lo que es la especializada u hospitalaria. Cuando hablamos de ordenación funcional, por tanto, estamos hablando de los niveles de atención primaria y atención especializada. La atención primaria, como hemos comentado, es el primer nivel de entrada del paciente al sistema, donde se busca tanto la promoción, la prevención, la curación, como la rehabilitación del individuo. Cuando hablamos de la atención primaria, dentro de la misma es donde nos encontramos los distritos de atención primaria. La atención especializada se prestará en los hospitales de la red, así como en los centros de especialidades. Cuando hablamos de atención especializada estamos hablando de los hospitales, ahí es donde se desarrollará la actividad asistencial, y también en los centros de especialidades. Bueno, ahora nos toca hablar del decreto 197 de 2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Este es muy importante porque este nos va a caer en las oposiciones, nos va a caer en las preguntas. Yo he sacado estadísticamente los que más caen, porque el decreto 197 de 2007 es muy extenso y como habla acerca de cómo se organiza, cómo se estructura y cómo se lleva a cabo, es muy necesario que lo tengamos muy aprendido.
Bueno, primero vamos a empezar hablando del objeto de ese decreto. El decreto 197/2007 tiene como objeto la regulación de la estructura, la organización y el funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, el decreto 197/2007 regula la estructura, la organización y el funcionamiento. Cómo se organiza y qué es lo que hace y cómo lo hace. Muy importante, en atención primaria. Pues vamos a hablar de los artículos que más caen en los exámenes. El artículo 2, organización territorial. Dice tal cual, el literal: los servicios de atención primaria de salud se organizan en distritos de atención primaria que integran demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud. En cada zona básica de salud se ubican centros de atención primaria, en donde se presta la asistencia sanitaria de atención primaria a la ciudadanía. Clarísimo. Artículo 3. Distritos de atención primaria. Los distritos de atención primaria constituyen las estructuras organizativas para la planificación operativa, dirección, gestión y administración en el ámbito de la atención primaria, con funciones de organización de las actividades, de la asistencia sanitaria, de la promoción de la salud, de la prevención de la enfermedad, cuidados para la recuperación de la salud, gestión de los riesgos ambientales y alimentarios para la salud, así como la formación, la docencia e investigación. ¿Ha quedado claro? El artículo 3 lo dice muy clarito. Los distritos de atención primaria constituyen la estructura organizativa de planificación de todo lo que ocurre en atención primaria. Artículo 4. Zonas básicas de salud. Dice tal cual, en su primer párrafo: la zona básica de salud es el marco territorial para la prestación de la atención primaria de salud de acceso directo de la población, en la que se proporciona una asistencia sanitaria básica e integral. Están constituidos por los municipios o agregaciones de municipios que determina el mapa de atención primaria de salud. Párrafo segundo dentro del artículo 4. Los profesionales adscritos a una zona básica de salud desarrollan su actividad profesional en los centros de atención primaria organizados funcionalmente en unidades de gestión clínica de atención primaria de salud. Muy importante. Artículo 5. Centros de atención primaria de salud. Luego vamos a hacer un resumen de todo. Artículo 5. Centros de atención primaria de salud. En su primer párrafo dice: los centros de atención primaria de cada zona básica de salud son las estructuras físicas donde los profesionales realizan las actividades de una atención primaria de salud integral y orientada a la ciudadanía, constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más cercanos a la población. Tendrán la consideración de centros de atención primaria de salud los centros de salud, así como los consultorios locales y auxiliares que existan en cada zona básica de salud. Importante, cuando hablamos de centros de atención primaria, estamos hablando de los centros de salud y de los consultorios. Sabéis que hay muchos pueblos o unidades poblacionales con pocas personas empadronadas, que por el número de personas no financieramente y económicamente, para que el sistema se sustente, no permite o no capacita económicamente para que tengan un centro de salud, y se crea un consultorio el centro de salud es como la estructura principal de la que se nutre el consultorio. Artículo 6. Mapa de atención primaria de salud. La delimitación territorial de la zona básica de salud y de los distritos en los que se integran se realiza por medio del mapa de atención primaria de salud, que lo delimita la Consejería de Salud. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de todo lo que hemos dicho, porque hemos dicho varios artículos. Empecemos por el primer artículo. El artículo 2 nos habla acerca de la organización territorial, y es decir, cómo se organiza territorialmente dentro de la comunidad autónoma el servicio de atención primaria. Y nos menciona una estructura que es la zona básica de salud, que es donde se ubica el centro de atención primaria y que da asistencia a un territorio, a una porción del territorio. Artículo 2, organización territorial. Artículo 3, nos habla de los distritos de atención primaria. Tiene que existir una estructura administrativa que gestione donde se presta la asistencia, que es la que se encarga pues de contratar al personal, de comprar lo que se necesita, de abastecer, de buscar la mejor información y aplicarla a la mejor práctica clínica. Pues esos son los distritos de atención primaria. Desde el distrito gestionan lo que se hace en los diferentes centros de salud, de atención primaria. Vale.
Ya tenemos denominada lo que es la zona... vale, y ahora, artículo 4, zona básica de salud. Hemos dicho que la zona básica de salud es el lugar donde confluyen la población, el centro físico, el edificio donde se presta la atención primaria y los profesionales que están adscritos al mismo. Zona básica de salud. Dentro de cada área de salud existirán diferentes zonas de salud según la extensión, la distancia que exista, porque no es lo mismo vivir a 1000 kilómetros en la punta de donde acaba una provincia que estar al lado de la capital donde está el hospital. No es lo mismo. Entonces, esa organización, dentro de las áreas de salud existen zonas básicas de salud. Un área de salud puede tener diferentes zonas básicas de salud. Y eso nos lo dice el artículo 4. Artículo 5. De los centros de atención primaria. Ese es el que nos denomina, ¿cómo se denomina? Al centro donde se presta el servicio sanitario. Y nos dice que existirán centros de atención primaria, los centros de salud, que siempre hemos dicho, los ambulatorios antiguos, para que nos sirva un poco la estructura, y luego existirán unas estructuras que se quedan a medio camino, no llegan a ser el centro de salud, que son los consultorios, que serán en poblaciones donde haya un número de personas muy, muy escaso en relación a lo que existe en el área donde atienden los centros de salud. Estos consultorios normalmente dependen dentro del distrito. El distrito lleva tanto el centro de atención primaria, el centro de salud, como los consultorios. Los profesionales del centro de salud prestan su servicio en los consultorios y el material que se destina, que compra el distrito, manda al centro de salud, lo reenvía a los consultorios. ¿Cómo se decide, cómo se organiza, dónde va a estar, dónde va a haber un centro de salud, dónde va a existir un consultorio? Pues a través de una estructura que nos la dice el artículo número 6, que es el mapa de atención primaria. El artículo 6 del decreto 197 de 2007, de 3 de julio, que organiza la estructura, la organización y el funcionamiento de la atención primaria en Andalucía.